Estamos estudiando esto de cómo era la iglesia en el primer siglo, la iglesia verdadera de Cristo, y exponiéndola a través del Nuevo Testamento, ya que oímos en todas estas redes de la internet cientos y cientos de iglesias que se hacen proclamar iglesia de Cristo, pero ya estamos viendo, que para ser iglesia de Cristo y para que esté presente, entonces de hecho está presente y está practicando, la doctrina de los apóstoles. Pero un mensaje para estos amigos. Tengo amigos pastores, y entonces hay muchas cosas controversiales que estamos teniendo, pero es importante, que apelamos a lo que está, en el Nuevo Testamento. No hay otras formas, de decir o ponerle un sign, ahí al templo, o porque, alguna iglesia sea más grande que otra, o porque aún si la citan y la leen ahí en Hechos 2, que ahí empezó en Jerusalén, pero que la práctica y todo lo que se hace dentro de ella son muy diferentes a lo que la iglesia apostólica de los apóstoles practicaron. Todo lo que practicaron los apóstoles para adorar al Señor en este nuevo sistema espiritual. Entonces tenemos que prestar mucha atención ahí, porque el sistema que tenían los judíos allá, la ley de Moisés, era muy diferente, allá. Claro que tenían sus condiciones, como la tienen también acá en el Nuevo Testamento. Allá necesitaba una persona que no era descendiente de Abraham, necesitaba circuncidarse y guardar todos, estos ceremonias y ritos, todo lo que había el sábado y cosas así que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y si alguien quería participar de las bendiciones de Dios, tenía que hacerse, un prosélito. Se le llamaba prosélito aquel que era un gentil, uno que no era judío. Entonces había estas condiciones. En el Nuevo Testamento también, la salvación es condicional, porque ahí dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y a través del libro de Hechos y toda la historia, porque en Hechos tenemos la historia, de la iglesia, cómo empezó, cómo se hacían cristianos. Entonces no podemos, ir a otro libro, otra parte, diciendo que somos cristianos y citando, estas escrituras, porque solamente, si Hechos es el que registra, cómo el Espíritu Santo obraba en los apóstoles. Entonces eso era muy importante, para que nosotros entendamos de cómo se hacían cristianos. Si hacemos, o leemos o nos sujetamos a otras escrituras, por ejemplo en el Antiguo Testamento, y decir que somos cristianos, no somos, cristianos, porque el cristianismo bíblico empezó ahí en Hechos 2, en bíblico, porque la gran confusión que hay en el mundo religioso es que muchos creen que cristiano es todo el que de la era cristiana para acá, no importando, sus creencias y cosas así, pero estos son puras, ideologías, tradiciones y todo esto que el hombre se inventa. Bíblico es uno que entiende que es cristiano bíblico, porque cristiano es una palabra, propia, es un nombre propio que los primitivos cristianos que seguían la enseñanza de Jesús se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26, ahí dice Hechos 11:26, que a estos seguidores, discípulos, se les llamó cristianos. Entonces a estos que obedecían, el evangelio y formaban parte de la iglesia de Cristo, entonces eran cristianos solamente. No, tenían otros nombres de que los que tienen ahora.
Ahora solamente entiende el nombre que ese de cristiano solamente lo ponen nomás para decir que es bíblico, pero se nombran de otra forma. Todo eso de partidos y nombres se entiende que Pablo lo condenó en 1 Corintios 1:10. Ahí está, entiende, él condenando las divisiones. Entonces el llevar el nombre de Pablo, de Apolos o de Cefas, y ahora por ejemplo decir que soy de Lutero y soy de este partido o algo, todo eso no existe, entiende, ya en la mente de Dios. Eso es condenable ya, y Cristo lo reprende con esas tradiciones ahí en Mateo 15. Entonces, ¿cómo estaba, entiende, la iglesia compuesta? Ya leíamos anteriormente, entiende, cómo Dios o Cristo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas y maestros y pastores. Entonces los pastores, entiende, eran los ancianos, los, entiende, obispos, eran los mismos, el mismo oficio que tenían. Pero, entiende, los que no se han sujetado a este patrón han cambiado, entiende, las condiciones y los preceptos del Nuevo Testamento. No es que lo hayan cambiado. Ahí cuando habla que dice si alguno le quitare o le pusiere, no es que le quiten. En los originales están intachables, nadie los está tocando o les quita o les borra algo, sino que quitarle o ponerle, entiende, significa en la doctrina, en lo que se practica. Por ejemplo, hacer cualquier cosa diferente de allí es quitarle, o hacer una cosa, por ejemplo la música es ponerle. Si alguien dice la música instrumental es ayuda para el canto, esto es ponerle, porque, entiende, el Espíritu Santo no es que se haya equivocado o que se le haya olvidado para que el hombre le ordene y que diga, pues se te olvidó, entiende, de poner instrumentos aquí en la iglesia de Cristo. Porque no hay, 27 libros, no hay música cristiana de instrumental, solamente la música vocal, cantando en vuestros corazones. 1 Corintios 14:15, Colosenses 3:16, Efesios 5:19, entiende, está hablando de cantar. Solamente entiende cantar, no entiende de tocar con instrumentos. Eso fue, entiende, en el Antiguo Testamento, David, que compuso los salmos 900 años antes de que Cristo viniera. Entonces el pueblo hacía todas esas fiestas, hacía alabanza al Señor cuando tenían victorias y todo. Dios mismo, entiende, había ordenado también eso. Bueno, pero ya una vez Cristo presente, ya, entiende, todo cambió, ahora es espiritual. La música instrumental, esto mueve las emociones, sentimientos, y todo esto lo hace a la persona, entiende, que se haga desorden. Entonces, por algo el Espíritu Santo no puso ahí. Entonces, piense muy bien, entiende, porque, miren, yo fui con un amigo, ¿verdad?, a una iglesia, y entonces yo le estaba mencionando por el comentario que él estaba diciendo. Entonces él es muy serio y todo, no le gusta el desorden, y aunque él está confundido porque dice, pues ahí es en 1 Corintios 14:34, dice que se hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40 es. Entonces, bueno, él estaba comentando esto y yo le digo que eso no tiene control. Una vez que los hombres empezaron a practicar, a meter el instrumento mecánico dentro en las iglesias, entonces se hizo, nadie los va, entiende, a detener. Porque, por ejemplo, a él, mi amigo, no le gusta, entiende, la bulla. Y le digo, usted no puede, nadie, ni el dirigente que se hace llamar pastor ahí, o sea, pastor no bíblico, porque, entiende, nomás uno hay. Y el Espíritu Santo dice que tiene que haber una pluralidad de pastores dentro de una congregación, pero es en la iglesia de Cristo, ¿entiende? Pero en las denominaciones se usan así, pastores que, ¿entiende?, ni siquiera, ¿entiende?,
su hogar está ordenado, porque sus hijos, sus familias y todo están desordenadas, pero así se usa en el mundo del nacionalismo, entiende, todo ese desorden. Pero hablando de esto de la música, por ejemplo, si a alguien, entiende, no le gusta que hagan ruido, no pueden, entiende, callarlo, porque, entiende, es exhortado por todos los demás, porque dicen que deje que el Espíritu Santo lo agarre, lo guía, y cosas de estas que se inventan ellos, entiende, pero no es nada, entiende, de la verdad, no es nada de lo que tiene que ver el Espíritu Santo en esto, movimientos escandalosos. Por eso el Espíritu Santo, entiende, en las iglesias de Cristo, por ejemplo, donde existía Pablo, Pedro y todos los apóstoles, donde iban, ahí no había instrumentos no había. Por eso, entiende, cuando alguien no persevera en la doctrina de los apóstoles, entonces no es la iglesia verdadera. Cualquier cosa que se practique no es la iglesia verdadera, entiende, diferente a lo del Nuevo Testamento. Entonces ahí había, miren, aquí en Hechos capítulo 20, vamos a leer con lo que había ahí. Ya les mencioné que primero fueron los apóstoles que Cristo escogió, apóstoles y profetas, evangelistas, entiende, pastores y maestros. Pero esto escribe Pablo en Efesios, y ya había, cuando menciona esto, y ya estaban las iglesias establecidas después de varios años, 25 más años, entiende, que tenían la iglesia de existencia. Pero ya los mismos apóstoles, Pablo mandó en todas estas, entiende, iglesias que iba fundando por todos los lugares. Cuando él empezó, que salió de ahí de Antioquía con Bernabé y, entiende, los otros hermanos, entonces en el segundo viaje, tercer viaje, entonces ellos iban estableciendo pastores en cada congregación. Ustedes pueden leer allí en Hechos, aquí en este mismo libro, 14, el versículo 23. Entiende, cuando esto empezó, que iba, Hechos 14 y el versículo 23, dice que, entiende, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Está diciendo Hechos 14:23, constituyeron ancianos y pastores y obispos, es la misma persona, es el mismo oficio que ejercían. Las iglesias de Cristo eran autónomas. Los ancianos, entiende, estos, el gobierno que estaba en las iglesias, por ejemplo, Corinto, Macedonia, Galas, en todas las iglesias que los apóstoles fundaron, eran autónomas. Entiende, la jurisdicción de estas autoridades, de los ancianos obispos, que eran lo mismo, pero era en plural, entonces respetaban, entiende, no se metían. Por ejemplo, la iglesia de Corinto no iba a supervisar el trabajo de los de Filipo, ni los de Filipo a Galacia, ni de Galacia a Colosas. Todo era, entiende, autónomo, y cada uno, entiende, de estas iglesias tenían su mensajero. Cuando llevaron la ofrenda, la grande ofrenda para ayudar a los judíos allá en Judea, Jerusalén, entonces cada uno de estos representantes ahí dice, entiende, iban, por ejemplo, de Corinto iba un representante representando a la iglesia de ahí, Corinto, de Gálatas, de Macedonia, de estos hermanos, entiende, de mucha confianza, dice Pablo, iban con ellos. Entonces eran autónomos, muy diferente a lo de ahora, muy diferente, entiende. Se salieron por completo desde una vez que se mueren los apóstoles y empezaron a hacer este desorden. Ya no hay, entiende, marcha atrás, al no ser que alguno, no la organización entera, porque hay muchos, entiende, que hemos platicado, y muchos que han venido, se han salido. Por ejemplo, en el catolicismo lo único que pueden hacer es, entiende, salir del sistema, entiende, humano donde están. Es como un cubano, si quiere salir de ese sistema cubano de ahí, entonces lo que tiene que hacer es salirse de la isla,
y ser libre. Pero no querer cambiar, entiende, ahí al gobierno a balazos o entiende a habladas o diciéndoles algo, no. Tiene que una persona, cuando sabe que la única forma es, entiende, de arreglarse ahí, arreglar la vida, porque muchos se ahogan, ¿verdad? Entonces, en el aspecto religioso, cuando entiende a alguien, entiende perfectamente que está en un sistema humano, no tiene que cambiar. Por ejemplo, el católico tiene que salirse de ahí y buscar la iglesia verdadera, pero no querer cambiar el sistema ese, porque no van a cambiar, ¿entiende? Entonces, así sucesivamente, cualquiera edad que entiende el mensaje del Señor, él hace lo mismo. Se sale y él solito, entiende, busca la verdad y entonces la encuentra, porque esa es la voluntad de Dios. Si nomás, entiende, quiere cosas o se encapricha y se acerca a algo, alguna tradición o algo, tiene que investigar. Ha habido muchos hermanos muy inteligentes que lo hacen honestamente porque quieren la salvación. Entonces hay explicación para todo y estudios y todo, entiende. No estoy diciendo los que lo hagan, entiende, lo inmediatamente, pero Dios es el que dice cuándo, ¿verdad? Yo he estudiado con ellos hasta un año, ¿verdad? Con algún hermano que tiene estas dudas y entiende, ellos han entendido, entonces han hecho el cambio, entiende, necesario, y ellos ya creen en Cristo y todo, pero en el sistema en que están nunca, entiende, los van a cambiar. Si alguien abre la boca ahí, lo acusan o lo apuntan y ya empiezan, entiende, a condenarlo a algo que ya tiene otro espíritu y cosas, no, entiende. Tenemos la obligación ante Dios, entiende, y es muy importante, imperativo, de que escudriñemos a fondo, entiende, dónde estamos, qué estamos haciendo, si esa es la doctrina verdadera de Cristo. Mire, dice ahí en Hechos 20, vamos a leer Hechos 20 y el versículo 17, escribe Lucas, entiende, aquí en Hechos, cómo era, entiende, la iglesia en el primer siglo, y sigue siendo hasta aquí. Todo se puede hacer, porque hay pastores que me han dicho que eso no puede ser, entiende. Es algo increíble, algo ilógico. Por ejemplo, no creer en la oración, en la última oración que Cristo hizo. Muchos no creen en la oración de que debemos de estar unidos para que sean uno, Señor, como tú y yo. Está orando Cristo. Somos uno, en voluntad, en palabra, en todo. Entiende, la iglesia de Cristo existe. Entonces, las divisiones y todas estas tradiciones, esto aleja al hombre de lo verdadero, de Dios. Hay que, entiende, poner mucha atención en esto. Mire, dice aquí en el capítulo 20 y en el 17 les estaba diciendo, ya le leí en el 14:23 que había una pluralidad, entiende, de estos hombres dirigentes, ancianos y pastores y obispos, era mismo. Era lo mismo ahí en el Nuevo Testamento. Ahora para la iglesia de Cristo es lo mismo también. No es que haya obispos o que haya ancianos en varias clases, como el catolicismo vino, entiende, de incrementar o poner, entiende, autoridad más en el obispo que en los demás, y luego llegar así hasta un papado. Bonifacio III, ¿verdad?, que fue el primer papa en el año 603 por ahí. Bueno, esto lo pueden ver en la historia secular, pero entiende, en el Nuevo Testamento no está eso que están practicando, y aún si usted lo está practicando, ponga atención a esto, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, Efesios 5:23. Entonces, si usted entiende esto, entiende de un cuerpo, pues puede entender, entiende lo que significa eso. Cristo, entiende, controla solamente su cuerpo, a todos aquellos que, entiende, se sujetan a él. No puede haber dos cabezas, entiende, porque eso es ilógico, eso es fenomenal. Es un fenómeno de alguien con dos cabezas, una en el cielo y una en la tierra, no puede hacer así. Pedro no era, entiende, el cabeza de aquí, de la tierra. No hay, entiende, registro. Nadie puede decir que él fue el primer papa. No hay ningún registro en 27 libros
que él estuvo, entiende, en Roma. Bueno, los mismos, entiende, católicos saben bien, porque aún ustedes ven allí y lean, verán lo que ellos mismos dicen. El cadáver de Pedro, la sepultura que tienen ahí, dice, pues no saben, pues, nadie sabe. Todo, entiende, es pura tradición e imaginación del hombre. Aún, entiende, en lo de Cristo, lo físico y todo, nadie sabe cómo era. Han investigado y todo en aquellas tierras y todo, no sabe cómo era su fisionomía. Esa no era la voluntad, entiende, de Dios, que supieran cómo fuera. Lo que, entiende, está escrito y específico y todo eso, para obedecerlo, eso es lo que tenemos que obedecer. Pablo mismo dijo en 2 Corintios, entiendes, 5, que si alguien, fíjese, está diciendo, conoció a Cristo, o sea, si alguien lo conoció en la carne o estuvo, porque había mucho y había también muchas divisiones y empezaron a hacer creencias. Si alguien lo conoció así, dice, ya no es así, porque en realidad, entiende, Cristo es Dios. Ya no se le puede medir o, entiende, decir que era así, porque esto, entiende, lleva a la idolatría. El Espíritu Santo está condenando, entiende, todo esto. No debemos de pensar que la divinidad de Dios sea semejante a oro o a plata o escultura o imaginación de hombres. Hechos, lean ahí en Hechos 17 y verá que les está diciendo, entiende, a estas personas que se imaginan cómo era Dios. Allá al pueblo de los judíos, por eso ellos no usan imagen ni nada, los judíos, porque ellos estaban enseñados desde ya del Antiguo Testamento de que Dios dice, si ven algo, imaginación, entienden, no, Dios no se manifiesta así. Dios no se le puede medir, entiende, o la mente, entiende, finita, el hombre que es infinito puede, entiende, medir o calcularle a Dios o su edad o no, esto no existe, entiende, existe en la mente de los hombres, pero no en la mente de Dios. Miren, aquí mero dice en el 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Era una pluralidad. Por eso alguien, un pastor que esté en una congregación, ese no es bíblico, porque el Espíritu Santo está diciendo, entiende, que debe de haber una pluralidad y todo bajo, entiende, la autoridad del Nuevo Testamento. Los apóstoles no es que están vivos, ellos no es que estén muertos, sino que ellos están vivos hablando por medio del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo. ¿Entienden? Son cosas que son fáciles de entender, pero que el mundo, como les dije al principio, entiende, si usted ve en estas redes sociales y todo, hay cientos y cientos de denominaciones, todas fuera, entiende, de este patrón divino. Por eso, entiende, cualquiera que no se sujete a esto no es la doctrina de Cristo. Ya dice Juan, versículo 9, si alguien se desvía y no trae esta doctrina, no lo recibáis. Así está diciendo. No es que haya otro evangelio, ni otro Cristo, pero ya está diciendo ahí Gálatas 1, 6, 7. 2 Corintios 11, 4, dice que, entiende, otro Cristo. Entonces hay muchos evangelios y muchos Cristos. Por eso, entiende, los pastores estos que estamos estudiando se sorprenden cuando escuchan, entiende, por ejemplo, le estoy tocando pura doctrina pura tema de doctrina, y ellos no pueden predicarla. No la pueden predicar porque el sistema que ellos fueron enseñados es un sistema humano, entiende, no está en el Nuevo Testamento. No, hay muchas cosas, entiende, como cuando se reúnen para adorar al Señor. Los apóstoles y todo esto no usaban instrumentos, no practicaban los diezmos, ¿entiendes? Se reunían el domingo para participar de la cena del Señor, ofrendaban. 1 Corintios 16, 2, cada primer día de la semana cada uno ponga parte según haya prosperado, no lo que tiene el pastor o Pablo, alguien dijo, no, según su corazón, dice, eso es lo que se practica en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Cristo. Y entonces, y así, entiende, hay muchos, hasta llegar aquí al gobierno de la iglesia, que tiene que haber una pluralidades, entiende, de ancianos, de pastores, obispos, que es la misma, son los mismos.
en el versículo 27 ya a estos ancianos que Lucas le está diciendo ancianos, le hizo llamar a Pablo a los ancianos. Ahora ya los tiene, en el versículo 27 los tiene enfrente, Pablo, a estos ancianos. Pero mire cómo les dice, porque el 27 dice, porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, ¿entiende? Porque Él fue el que, ¿entiende? Los engendró en Cristo. Él era el que estableció la iglesia ahí en Éfeso. Y les está hablando a estos hombres ya de edad, de conocimiento, porque aún si se necesitaba, entienden, tiempo para ser un anciano, un obispo, muchos de los judíos que creían, entiende, al evangelio, pues tenían conocimiento, entiende, las cosas de Dios. Entonces solamente fue poquito tiempo, entiende, el que se necesitó para ejercer, entiende, esta responsabilidad. El 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. O sea, los que cuidan, entiende, el rebaño son pastores. Dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, le está diciendo obispos también a estos pastores, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Apacentar, entiende, pastor. Entonces era el mismo oficio que tenían ellos, y así está la iglesia ahorita, exactamente, entiende, como la tenemos en el Nuevo Testamento, así la tenemos ahora, está en marcha haciendo todo lo que hacía la iglesia del primer siglo. Gracias por su atención y Dios les bendiga.